Gracias, hermanos, por conectarse otra vez y poder estar juntos para poder compartir estas enseñanzas que tenemos en la palabra. Y siempre, casi nosotros en esta reunión tratamos de poder estudiar un tema de que estamos, tal vez no directamente, ¿verdad?, conociéndolo en profundidad, pero sí siempre nos motiva para poder seguir estudiando más las escrituras. Me ha llamado siempre la atención en la noche que Jesús estuvo con los discípulos participando la última Pascua. Nosotros siempre hablamos de que participaron de la cena y de repente decimos, hasta allí llegó y lo arrestaron y se lo llevaron. Pero esa noche, hermanos, en que Jesús estuvo con los discípulos, después de haber comido el pan sin levadura y de haber participado de esa copa de la vid, la presencia del Señor siguió con ellos y siguieron, les lavó los pies, les habló sobre el Espíritu y el Espíritu Santo, la venida de Él. Les empezó a decir muchas cosas que eran importantes, pero ya quizás de entrada a la noche, Él les empieza a decir que ya no les va a hablar por alegorías. Y en el capítulo 16, versículo 25 dice, estas cosas os he hablado, Juan capítulo 16, versículo 25, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no hablaré en alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabemos todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso te creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ahora creéis, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús está hablando, hermanos, ya claramente con ellos, ya son quizás la última reunión que va a estar con ellos antes de morir. Y él está tratando de explicar su procedencia y también de su relación con el Padre. Y también la relación que debe existir entre el Padre y los discípulos. Y en el capítulo 17, que es una plática de Jesús con el Padre, antes del arresto, dice en el versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, glorifícame a tu lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado, dice, tu palabra. Hermanos, una de las cosas que realmente llama la atención es que Jesús está hablando con su Padre y él está diciendo que el propósito principal
de la enseñanza, que era obtener la vida eterna, ese propósito se lograba conociendo al Padre. Y Él había venido con el propósito de que pudieran conocer al Padre. Todas las obras, todos los milagros, todas las enseñanzas de Jesús tenían el propósito de poder revelarle al Padre a aquellos discípulos que el Padre le había dado. Y Él quería que ellos lo pudieran entender, pero también tenían que conocer a Jesucristo, que había sido el enviado del Padre, para poder así conocerle mejor y saber esa relación que ellos tenían. Jesús, hermano, glorificó al Padre, o sea, le dio el realce que el Padre debía de tener en cada una de las obras que él hacía. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Nosotros a veces creemos y vemos independiente la obra de Dios, decimos del Padre y la del Hijo. Pero realmente, hermanos, hay una unión tan perfecta, una comunión tan perfecta entre el Padre y el Hijo, que todo lo que el Hijo hizo en esta tierra, que no es todo lo que se nos narra en los evangelios, porque dice que hizo muchas cosas más, pero las que nos quedaron reveladas, hermanos, lo que tenían era esa unidad del Padre con el Hijo. El Padre le había dicho al Hijo, esto vamos a hacer para darnos a conocer, y cada una de estas obras, cada uno de esos milagros Tiene problemas con el internet del hermano. exactamente a eso. Nosotros muchas veces nos gustan las historias y nos quedamos con en cada una de esas historias, creación de los espíritus inmundos. Yo tengo problemas. Sí, Sí, no se le escucha. se le Se le congela cortó por un buen rato. rato, no se le oye nada. Pues ya se escucha, Cristóbal. Está bien. Ahorita Adelante, ya. hermano. Ya está bien. Vale. Ahí me dicen cuando se... Bien, voy a repetir un poquito. Una de las cosas que Jesús había venido a hacer era dar a conocer al Padre. Y en cada una de esas obras, cada uno de los milagros que Jesús realizó, hermanos, el propósito de Jesús era darlo a conocer. A veces nosotros nos gusta la historia, ¿verdad? Pero vemos la historia bonita de que se nos narra, de que el ciego vio, que los leprosos fueron limpiados, de la mujer que tocó el borde del manto de Jesús y fue sanada. La historia es bonita, pero tras esa historia tenemos que Padre manifestándose por todos. En cada una de las enseñanzas de Jesús, cuando trató de decirle a los judíos que no estaban viviendo bajo la enseñanza que Dios había dado, sino que estaban viviendo bajo las enseñanzas que los hombres habían creado, porque habían prácticamente quizás 4 religiones allí entre los judíos, y cada una de ellas tenía sus propios propósitos. Pero la enseñanza de Dios había quedado a un lado entre el pueblo judío, y Jesús vino realmente a decirles, esto es lo que Dios ha querido que ustedes hagan. Y esto era lo que Dios quiso cuando dio a Moisés la ley. Entonces, una de las cosas, hermanos, importantes es que Jesús se preocupó mucho porque ellos pudieran conocer al Padre, que pudieran entender quién era ese Padre, cuánto los amaba ese Padre. Y ahora él ya se iba, pero le dice que aquellos discípulos que él les ha dado, ellos necesitan también
seguir con la ayuda de Él. En el versículo 6 dice, Juan 17, versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Una de las cosas que los discípulos pudieron entender claramente al final ya del ministerio de Jesús era que el Padre había estado actuando en el Hijo y que todas las cosas que Él había hecho, cada uno de esos milagros realizados, cada uno de esos del poder manifestado en Jesús, era el Padre quien se lo había dado. Hermanos, hay algo bien interesante en estas porciones cuando Jesús manifiesta que el propósito de Él era poder así dar a conocer al Padre. Y si los discípulos que el Padre le dio lo llegaron a conocer a través de ese tiempo en que anduvieron con Él, hermanos, nosotros también tenemos ahora en este tiempo, en esas mismas enseñanzas, podemos llegar a conocer al Padre. Podemos llegar directamente a entender lo que Jesús les dio a entender a sus discípulos. Pero tenemos que tener ese cuidado de poder estudiar cada una de las enseñanzas que Jesús dio, cada uno de esos milagros que Jesús hizo, para que entendiéndolos podamos llegar a conocer al Padre. A veces les digo yo que nosotros hablamos de Dios, pero como que estuviéramos en Atenas, ¿verdad? Dios no conocido. Hablamos de un Dios que a veces se nos ha revelado que no es el Dios de las Escrituras. A veces hemos creado la imagen de un Dios hecho a la medida exactamente de nosotros, pero más parece un ídolo que hace lo que nosotros queremos o deseamos, pero no es el Dios de las Escrituras. Y por eso es que nosotros tenemos que llegar a conocer a través de las obras de Jesús, llegar a conocer al Padre. Dice en el versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las han recibido, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Una de las cosas, hermanos, que nosotros podemos ver es que las palabras que Jesús habló, como dice en Juan, en el capítulo 12, en el versículo 48 en adelante, esas palabras provenían del Padre. Y dice que esas palabras les había dado también a ellos. Y es lo que nosotros tenemos escrito y revelado. Y es donde nosotros debemos de basar nuestra fe en el Hijo de Dios y en el Padre, porque esas palabras, hermanos, son las que tienen la vida eterna. Esas palabras son las que nosotros nos van a servir para poder llegar ante Dios. A través de las palabras de Jesús, dice, han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y esa debe de ser la fe fuerte que debe de existir en cada uno de nosotros, porque nosotros también fuimos incluidos en esta plática del Hijo con el Padre. Versículo 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sea uno, así como nosotros. Una de las cosas importantes, hermanos, que también nosotros debemos de reconocer es la unidad. Una manera de haber llegado a conocer al Padre, conocer al Hijo, es a través de la unidad. Nosotros nos cuesta mucho en este tiempo mantener la unidad
y quizás después de estos 2 años de haber estado separados, hemos tenido una relación, pero una unidad profunda se ha ido perdiendo lentamente. Dice en el libro de los Hechos que en el capítulo 2, que aquellos hermanos que habían creído estaban juntos. El Señor añadía a la iglesia todos los que iban a ser salvos, y toda esa iglesia, hermanos, pertenecía y estaba juntos. Dice que ellos no decían ser suyo nada propio, sino que todo lo que poseían lo tenían en común. Y eso se llama unidad. Creo que nosotros tenemos que aprender que la unidad es un mensaje importante de Dios, y es un mensaje en el que estamos diciendo que sí conocemos al Padre, sí conocemos al Hijo, y hemos conocido la relación que existe entre ellos, porque así lo entendieron aquellos primeros hermanos allí en Jerusalén. Dice el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo lo guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Sabemos que este fue Judas. Versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo no soy del mundo. Una de las cosas, hermanos, que realmente se dio con los discípulos, que ellos estaban en este mundo, vivieron en la sociedad, los primeros en una sociedad judía, luego todos entraron a diferentes tipos de pueblos y naciones, que cada uno tenía sus propias costumbres. Pero los cristianos tenían su propia manera de vivir, su propio comportamiento, y fue el que aprendieron de Jesús. A través de la unidad que ellos tenían, pudieron sobrepasar un montón de situaciones difíciles, porque todos estaban ayudándose, colaborándose, tanto en las cosas materiales como en las cosas espirituales. Y es lo que Pablo les dice a los corintios en la segunda carta, que ellos estaban ayudando con cosas materiales a los judíos en Jerusalén, en Judea, pero ellos estaban también recibiendo una parte espiritual de parte de ellos. O sea, esas relaciones, hermanos, son importantes en los cristianos, la unidad, porque nosotros, aunque estamos en este mundo, no pertenecemos ya a este mundo. O sea, y la única relación que tenemos con un grupo de este mundo ya no es con toda la sociedad, sino que es con los cristianos. Y es donde la unidad de cada hermano, cada hermana es importante, porque tenemos que saber que somos los mismos discípulos enseñados por el mismo maestro que habló acerca de Jesús. ¿Cómo somos apartados? Dice, santifícalos en tu verdad, versículo 17, tu palabra es verdad. La palabra de Jesús, la palabra que Dios le dio a Jesús, que es la que ellos entendieron y nosotros tenemos, hermanos, es la que nos va a ayudar a poder vivir en esta tierra separados del mundo que no conoce a Dios y que tiene a Satanás, ¿verdad?, como su guía. Nosotros tenemos al Hijo de Dios a través de la enseñanza, pero solamente siguiendo esa palabra, siguiendo esa enseñanza, nosotros vamos a poder comprender al Hijo de Dios y vamos a una relación perfecta. Este dice al mundo, versículo 18, así yo los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en tu verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer
en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, cuando aquellos hermanos salieron a predicar el evangelio después de la ascensión de Jesucristo, cuando ellos fueron y le predicaron, no solo a judíos, sino que empezaron a predicarle a los gentiles y empezaron a hablar de las enseñanzas de Jesús, estos empezaron a convertirse más personas a esa nueva enseñanza, porque para muchos fue nueva, pero ellos se convirtieron y empezaron a practicar lo que Jesús les había mandado. Nosotros sabemos que los dos mandamientos principales eran el amor a Dios, que conocieran al Padre, pero también el amor entre aquellos que estaban cerca. Cada uno debía de amar a su prójimo. Pero dice que muchos habían de creer por la palabra de ellos, y dentro de esos hermanos estamos nosotros. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y creo que esto, hermano, es una de las cosas más importantes en este tiempo. ¿Cómo podemos llegar nosotros a creer en el Padre? ¿Cómo podemos llegar nosotros a creer en el Hijo? Cuando no se está hablando exactamente las palabras de ellos. O podemos tener, vea, la palabra de Jesús mezcladas o cambiadas como se han venido haciendo durante tanto tiempo. Y es aquí el esfuerzo de los hermanos que predican y lo han dicho en esta reunión muchas veces, que necesitamos hacer un estudio nosotros mismos más profundos en los que podamos entender lo que Jesús vino a hacer como el Hijo de Dios, como el enviado de Dios, y lo que el Padre le dio que hiciese en esta tierra. Porque la vida eterna va a depender de esto, no de pertenecer a la iglesia de Cristo, sino que de la relación que nosotros tengamos con el Padre, de la forma en que nosotros podamos creer y tener la fe en Él. Porque se predican muchos evangelios, pero no es el que Jesús dijo, no es la palabra de Jesús. Y por eso es que muchas veces la gente cree, pero no cree en el Padre, no cree en el Hijo, porque no se les explica exactamente qué es lo que el Padre ha querido enseñar. Y ese es el esfuerzo, hermanos, de nosotros quizás en este tiempo, de que así como ellos creyeron y nosotros hemos creído, también enseñarles a otros a creer en ese Dios único y verdadero. Eso es lo que dice Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y el esfuerzo de nosotros, hermanos, debe ser eso, que la gente conozca al Padre, conozca al Hijo y se puedan relacionar con Él, porque allí se va a tener la vida eterna. Y una de las maneras en que nosotros podemos hacerlo es la unidad. Versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Un mensaje para dar a conocer al Hijo y para dar a conocer al Padre es la unidad. Y creo que es algo que tal vez nos cueste, ¿verdad? Un poquito lograrla, pero sí es posible. Si aquellos discípulos del siglo primero, aquellos que anduvieron con Jesús, lograron la unidad entre ellos, hermanos, nosotros también lo podemos hacer, pero tenemos que poner como base las palabras de Jesús, la obra de Jesús, la que el Padre le había dicho que hiciera. Si somos humildes y sencillos y aprendemos a aceptar esas enseñanzas del Hijo, entonces, hermanos, vamos a poder llegar a tener unidad entre nosotros, que es
una de las cosas más importantes, no solo por la relación, porque no estamos, ¿verdad?, unidos al mundo, sino que estamos unidos con todos aquellos que pertenecemos al mundo de Cristo, ¿verdad? A esa nueva creación que Él vino a hacer. Y nosotros necesitamos, hermanos, pertenecer a esa unidad y tenemos que permanecer juntos para poder salir adelante, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vamos a tener diferencias, como decía el apóstol Pablo, que la iglesia del Señor no toda, ¿verdad?, es oreja, no todo es ojo, no todos son pies, no todos son manos. Vamos a tener diferencias, pero hermanos, la unidad es que tenemos que hacer la obra que Cristo nos dio que hiciéramos. Tenemos que hablar las palabras que Cristo, ¿verdad?, nos dijo que habláramos. Tenemos que predicar ese evangelio que Cristo dijo que se predicara para salvación de las personas. Y allí va a estar basada la unidad, no en que seamos idénticos, ¿verdad?, porque cada quien va a tener su propia función dentro de el cuerpo, pero la unidad está en que creemos en el mismo Padre, creemos en el mismo Hijo y somos guiados también por el mismo Espíritu Santo a través de su palabra. Versículo 22 dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo reconozca que tú me enviaste, o para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Hermanos, la unidad perfecta es lo que Jesús quería en nosotros a través del conocimiento del Padre, a través del conocimiento del Hijo, a través de la palabra. Solamente así puede existir una unidad perfecta. Y así vamos a predicar que el Hijo ya vino a esta tierra y que su palabra podía transformar a las personas. Y es aquí donde puede existir esa unidad perfecta que realmente debe de existir. Versículo 24, para que aquellos que me has dado, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado de antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Si llegamos, hermanos, a conocer al Padre a través del Hijo, a través de su palabra, vamos a tener el amor de Dios. Vamos a llegar a conocer su nombre, su autoridad. Y vamos, hermanos, a estar con ellos en el día final. Y vamos a ver esta gloria que Jesucristo tiene, no solo porque vino y triunfó y venció al mundo, sino porque Él ha tenido desde antes de la fundación del mundo. Creo que eso va a ser una de las cosas más maravillosas que todos queremos, estar allí y poder ver la presencia, ¿verdad? O estar en la presencia del Padre, poder ver al Hijo, ¿verdad?, glorioso como Él ha sido siempre, y poder nosotros también encontrarnos, hermanos, juntos en ese lugar eterno. Y esa es la lucha que nosotros debemos de tener. Pero ahora, aquí en esta tierra, tenemos que hacer el esfuerzo para poder conocer mejor al Padre, poder conocer mejor al Hijo y poder, hermanos, lograr esa unidad que se da a través de practicar las mismas obras que Jesús nos dijo y de poder entender y también creer en la palabra que Él nos dio.
Yo sé que es un esfuerzo bastante grande porque a veces nos acomodamos nosotros, ¿verdad? Queremos que otros nos digan qué hacer, que otros nos digan cómo vamos a creer. Pero este es un esfuerzo personal, la relación con el Padre, con el Hijo. La fe, hermanos, es algo que cada quien debe de tener. Podemos ayudarnos, pero no vamos a poder pasarnos la fe. La fe en el Padre, en el Hijo. La fe en su palabra, en sus obras, solamente la vamos a obtener cuando nosotros podamos entender y conocer mejor al Padre. Que el Señor le bendiga en esta tarde y esta, hermano, será la enseñanza. Gracias, hermano, por el mensaje. El espacio por si alguien desea hacer algún comentario o sumar algo al mensaje del hermano en esta tarde, puede hacerlo en este momento. Por ahí vemos que está sumando el hermano Rafael Antonio, que bien. Bueno, si no hay comentarios, gracias, hermano, por el mensaje. Sí. Creo Bien, que un hermano. mensaje bastante claro, ¿verdad? Y que bueno, nos recuerda que debemos de seguir trabajando para esa meta, ese anhelo que todos tenemos, ¿verdad? Y como usted dice, nos cuesta, pero bueno, debemos de pedirle también a Dios, ¿verdad? Esa fuerza, esa motivación para seguir adelante. Vamos a continuar con un canto. Nuestro hermano Ulises ya está preparado. Adelante, hermano. $148. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Si lo tienen, cantemos. Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará. Mas su amor, amor bendito, por los siglos durará. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, paz y gozo en él tendré. Y al mirar que va conmigo, siempre salvo estaré. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, su sonrisa quiero ver. Como luz en mi camino, haga aquí resplandecer. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, acogiéndome a su cruz. Y después iré a verle cara a cara en plena luz. Oh, qué gran misericordia,
oh de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón.